seguimos esta entrevista con Alejandro Rabinovich, historiador y especialista en batallas militares. Hace poco tiempo publicaste el libro Ser soldado en las guerras de independencia, la experiencia cotidiana de la tropa en el Río de la Plata, 1810-1824. ¿Qué características tiene este libro? Es un libro que forma parte de una colección de la editorial sudamericana que se llama Nudos de la Historia, donde el director, que se llama Jorge Hellman, nos pidió a un grupo grande de historiadores que cada uno tome su tema de investigación y lo transforme en un libro de divulgación corto que pueda leer el público en general. Entonces es un libro que no es para historiadores, aunque también lo leen historiadores, sino que se concentra en historias que a mí me parecían particularmente interesantes y que siento que a gente que le gusta la historia argentina le va a gustar. Entonces es un libro que va por otro lado que lo académico y que me gustó mucho escribirlo por ese motivo. ¿Y qué características tienen estas historias particulares? Imagínate que son historias de soldados, pero no de soldados oficiales ni gente de la élite, sino que realmente lo que hice fue encontrar historias de soldados rasos, gente del pueblo, del bajo pueblo de la época, y que entonces te cuentan cómo viven, cómo lo que toman, lo que comen, cómo duermen, cómo bailan, cómo se pelean, cómo combaten. Y entonces son historias muy difíciles de encontrar, pero que cuando las encontrás, a mí me cambió completamente la visión del periodo. Los escuchás cómo putean, los escuchás cómo tienen relaciones amorosas, los escuchás cómo roban, cómo se las arreglan para llegar a fin de mes. Nada que conociéramos antes. Sí, nada que ver con el soldado Villiquen, digamos. No, para nada, prohibidísimo en Villiquen. Es un libro medio difícil de leer a veces por partes porque son historias fuertes. Es un momento muy convulsionado, muy violento, muy dramático. Pero bueno, creo que es satisfactoria la experiencia una vez que lo lee. ¿Y qué fuentes consultaste? Lo que hicimos es, te imaginás que en el archivo esta gente no habla. Lo que encontrás siempre son escritos de oficiales, de altos oficiales que se escriben cartas. Entonces el único lugar en el cual la palabra de estos sectores populares se expresa es en los sumarios militares. Bien. Es decir, cuando les están haciendo un juicio por algún motivo, la persona que lleva adelante el juicio tiene que tomarle declaración al imputado y aparte a los testigos. Y entonces ahí sí hablan de manera literal esta gente del pueblo, ¿no? Y entonces cuentan qué estaban haciendo, qué es lo que pasó. Es el único momento en el que los encontramos. Si no, la voz de ellos se perdería y realmente hablan de una manera muy particular, piensan de maneras que son diferentes a los de la élite y es el único lugar donde los podemos ver. Bien, ¿y qué características tenían estos soldados? Y estos soldados tenían la característica de que en general es gente del campo, que en un momento deciden ir a pelear de manera voluntaria en la Guerra de la Independencia porque creen en la revolución, porque les gusta la propuesta. Después ese entusiasmo se va perdiendo, la vida en el ejército era muy injusta, muy dura, y a partir de ahí los empiezan a obligar a ir al ejército. Entonces muchos de ellos son o criminales que cometieron algún delito y los mandan, o muchos otros simplemente los llaman vagos, que quiere decir que no trabajaban para quien tenían que trabajar, y entonces el juez de paz se los saca de encima y los manda al ejército. Así que muchos de ellos están muy enojados. Muy enojados. Y no quieren saber nada con sus oficiales, y entonces eso se expresa en las historias que vemos. Bien. ¿Y son todos blancos? Porque tenemos una construcción de esta Para Argentina nada. blanca. Para nada. La población de la campaña, que es donde se recluta esto, es una población muy mestiza. Por otro lado, hay batallones enteros de negros. Bien. La infantería de la Guerra de la Independencia era casi toda de esclavos liberados o esclavos que se habían liberado solos, que eran los que se bancaban no pelear a caballo. Así que blancos los oficiales, más que nada. Claro. De ahí para abajo, bastante poco. ¿Y qué pasa después de las guerras de la independencia con estos soldados? Y es la parte triste, que muchos no me perdonan el final tan triste de la historia, porque vuelven y efectivamente se les había prometido que iban a tener dinero y que iban a tener trabajo y que le iban a pasar muy bien. Y les resulta muy difícil reinsertarse en la vida civil después de 10, 15 años de estar haciendo las cosas que hacen. Y aparte el país está en crisis total, con lo cual es muy difícil. No hay un Estado, se cayó el Estado a pedazos,
con lo cual estos soldados sobreviven como pueden. Muchos de ellos lo único que encuentran es reenrolarse, reenlistarse en el ejército para irse a la guerra del Brasil. Bien, y antes de ser soldados, ¿qué hacían? Y la mayoría de ellos trabajan en el campo, son peones, son pequeños campesinos. En la ciudad hay muchos artesanos que van al ejército, pero muchos de ellos no hacían nada, van muy jóvenes al ejército. Hay chicos que a los 14, 15 años están entrando al ejército, así que es la primera experiencia que tienen de adultos. Bueno, Alejandro, te agradezco muchísimo por esta Por favor, gracias. Nosotros seguimos con más Ulpam TV. Auspiciada por la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria, se está realizando en el Cine Amadeus la primera maratón de cine en Santa Rosa. El evento durará 3 semanas y culminará el próximo 30 de octubre. Hablamos con Walter Heringer, responsable del Cine Amadeus, sobre esta maratón. Esta es una experiencia nueva. Vamos a tratar de que cada octubre podamos tener también una maratón acá en la ciudad. Nueva para nosotros, se está haciendo en otros cines con mucho éxito y esta era una idea también como para volver a ver estas películas de éxito y a un precio realmente accesible, es la mitad del precio normal de una entrada, así que cuesta 20 pesos por función. Todas van a ser en 2D y en alta definición. Vamos a hacer 2 horarios, un horario para el cine infantil y otro horario para las películas que son mayores de 13 y mayores de 16. En el horario infantil nos vamos a encontrar, por ejemplo, con películas como Turbo, Metegol, esa película nacional que tuvo mucho éxito también, Monster University, la última de Disney y Pixar, Mi villano favorito 2, que también ha tenido mucho éxito también, Aviones, Los Pitufos 2, las películas que más éxito han tenido este año con los chicos. Y para los más grandes tienen Rápido y Furioso 6, por ejemplo. Otra de las propuestas es El Llanero Solitario. Hay una película que es para más grandes, para 16 años, que es El Conjuro. Es una película de terror que ha tenido un éxito muy bueno, porque además está muy bien hecha la película. ¿Qué pasó ayer 3? Es otra de las propuestas. Y Guerra Mundial Z, una película de ficción con Brad Pitt. Los horarios van a ser de 19 horas para las películas infantiles y de 23 para las películas para mayores. La cuestión de cartelera, por ejemplo, la van a poder ver en la fichería que va a haber en la ciudad y también en el sitio web del Cine Amadeus van a tener las películas día por día para que vean bien los horarios y qué películas son. Desde hace ya varios años, la Universidad Nacional de La Pampa realiza conjuntamente con el Cine Amadeus diversas actividades. Días atrás, en el marco del ciclo de talleres y conferencias sobre discapacidad e inclusión, se proyectó el film 6 sesiones de sexo, que funcionó como disparador para el debate sobre sexualidad y discapacidad. El enfoque territorial es parte de las políticas institucionales del INTA. A continuación, Roberto Torrado Porto, coordinador del área de desarrollo rural del INTA Anguil, nos cuenta cómo se trabaja en extensión desde este enfoque. Ya desde hace unos años hay una política institucional de empezar a trabajar con el tema de enfoque territorial. Esto implica, digamos, no ver solamente lo tecnológico productivo, sino ver todos los componentes que hacen a la ruralidad actual en nuestro país. En el caso de la provincia de La Pampa, esto lo canalizamos a través de proyectos vinculados al área de extensión a través de las 6 agencias de extensión que tenemos en toda la provincia de La Pampa. Este congreso pone énfasis en el estudio de la ruralidad y de la nueva ruralidad. Creo que hay cambios sociales, cambios de dinámica territorial que hace que la ruralidad actual tenga
algunas características que lo diferencian de una ruralidad anterior, si lo queremos decir de alguna forma. Está el debate entre lo agrario y lo rural, está el debate de quién es hoy el productor agropecuario dentro de la ruralidad actual, dónde se toman las decisiones en la ruralidad. ¿Sí? Muchas veces estamos viendo que estas decisiones, esta toma de decisiones están deslocalizadas. Si se toman a muchos kilómetros del predio o a muchos kilómetros de la explotación agropecuaria. Eso tiene que ver con los cambios en la ruralidad. Tenemos varias herramientas o componentes dentro del área de extensión. Los programas de intervención ya conocidos, lo que es ProHuerta y Cambio Rural, y por otro lado las herramientas del Programa Nacional de Apoyo al Desarrollo de los Territorios, el PROFEDER, o de Desarrollo Rural, donde hay varios instrumentos por donde canalizamos nuestras estrategias. Uno es el de apoyo al desarrollo local, otro el trabajar con el sector minifundista y otro con los productores familiares, más vinculados a la agricultura familiar. Ha llegado el momento de despedirnos. La vía de comunicación con este programa es el correo electrónico ulpamtv@gmail.com. Nos encontramos la semana entrante.